Muy buenas tardes, mi nombre es Miriam y bienvenidos al segundo webinar de cómo estar listos para la reapertura. Hoy es miércoles 1 de junio y hoy estaremos a hablar listos para reabrir, cómo recuperar la confianza de los clientes. Habíamos pensado, o lo que habían dicho anteriormente, era que íbamos a estar listos para abrir mañana, pero por razones del gobernador, entonces quedó la reapertura pendiente. De todas maneras, es importante empezar a trabajar y en todo lo que es recuperar la confianza de los clientes. Eso no debe dar esperas. Y a los clientes le debemos estar explicando que estamos utilizando este momento para mejorar. Y esta es la idea. Entonces, ¿cómo recuperar la confianza de los clientes? Aplicaciones como reducir la incertidumbre, recuperar la confianza del cliente, esos son los tips. Vamos a hablar sobre algunas aplicaciones, ¿ok? Este disclaimer es una guía para que va a acompañar las herramientas que ustedes tienen de la información de seguridad de alimentos. Deben estar en compañía y deben ustedes siempre estar seguros de que esto no reemplaza ni las directrices locales ni las directrices del Estado o federales. La industria debe considerar los procesos y deben aplicarse todas las regulaciones de locales, estatales y federales. Mi nombre es Miriam Serna y este es mi background, digámoslo así. Este es mi biografía. Más de 35 años trabajando en la industria de alimentos, más de 35. De ahí no reconozco más. Tengo experiencia en prácticas agrícolas desde en Colombia, que trabajaba en el campo, en negocios del campo. Me vine de aquí a los Estados Unidos con especializaciones, educación en economía y he trabajado en compañías como Cisco, la distribuidora más grande de los Estados Unidos de alimentos. Trabajé en el área de ventas y como instructora. Ahí fue que empezó mi carrera como instructora en esta compañía, hablando de economía étnica. Son mis credenciales, certificada como instructora del SerSafe y certificada por el Hazard Analysis, Critical Control Point, que son los programas del USDA, y el Preventive Control Qualifier, debido a que son los programas aprobados por el FDA. Yo fui elegida por New Jersey Beats, mi negocio, en el 2017 como una de las mejores y más admiradas empresas en el estado de New Jersey. Algo que causó mucho orgullo para todos. Mi equipo de trabajo soy yo junto con mis acompañantes en tecnología. ¿Ok? Vamos a hablar acerca caos. Caos es completamente innecesario para un organismo prospere. Esta palabra la escogí porque esto es lo que estamos sintiendo ahora. Todo lo que las estructuras que teníamos conocidas, todo lo que era rutina para nosotros, para nuestros negocios, todo esto se ha modificado y esto da una sensación de caos. Pero el caos es algo que forma parte del crecimiento y de la innovación y la creatividad en un organismo vivo. Así que es importante que aprendamos a sentirnos un poco cómodos con estas situaciones inestables y a tener confianza de que siempre está la creatividad y que siempre vamos a tener la resiliencia. ¿Qué es resiliencia? Resilience en inglés significa la capacidad de rebotar, soportar y adaptarse a las dificultades, incluido el trauma. En algunos casos puede significar encontrar un camino que conduzca a una posición más fuerte.
Eso es de lo que vamos a hablar. Cuando uno se enfrenta a una situación caótica, una estructura de orden, de pensar en una solución y establecerla, y pensarla en forma de un proceso y de pasos, es lo que ayuda a restablecer el orden. Y cuando se restablece un nuevo orden, entonces aparecen todos los elementos creativos y en muchos casos es mejoría. ¿Okay? Así que hoy vamos a hablar de los objetivos de este webinar. Hoy es el proceso, vamos a discutir el proceso del árbol de decisión para limpieza y desinfección del CDC, que está utilizando la metodología HACCP. El proceso de decisión, eso es una estructura que ayuda cuando hay problemas complejos a establecer las posibles soluciones paso a paso. La segunda, vamos a hablar de cómo adoptar la tecnología para la implementación de un sistema de seguridad alimentaria, y esto va a ayudar a reducir la incertidumbre en sus clientes. Al final haremos una cuestión y una sección de preguntas y respuestas. En el webinar anterior habíamos hablado de el árbol de decisión que había tomado el CDC, de cuáles eran las pautas que se deben seguir para la reapertura, que cuando se daba la respuesta a estas preguntas, entonces pasamos a la siguiente fase. Entonces el CDC, esto es lo que se llama un árbol de decisión. ¿Okay? Se hace una serie, se hacen preguntas, en este caso son 2, y cuando se da la respuesta sí, se avanza a la siguiente fase. Si no se da si la respuesta es no, entonces aún no se da permiso para avanzar. Es como estar en línea, como estar en un semáforo. ¿Okay? Entonces, en el análisis, esto viene de la parte de un hazard, de cómo se toma. Sería la parte inicial, como uno empieza, es una pregunta. Después de la pregunta es, ¿debo abrir o no debo abrir? Entonces, hay 2 elementos que hay que tener en consideración. Reabrir si ya se tienen las reglas establecidas. Tenemos las reglas establecidas para la apertura de la comida afuera. Entonces, y uno de los elementos que hay que controlar es como los riesgos que se están presentando y determinar cuándo hay riesgo alto, medio o bajo. Y lo más importante de que estamos hablando y lo que está hablando el CDC, el FDA y todo es material de educación. La información y el mantener a los clientes informados, a los empleados informados, forma parte y debe ser parte y va a quedar en lo que es la cultura y en la manera de operar con todo lo que estamos viviendo ahora. ¿Okay? Entonces hay que tener material educativo. Ese material educativo ustedes lo pueden adquirir. Yo tengo varios material que lo pueden encontrar en mi website www.sfi.services.com. Ahí pueden encontrar mucho material que les va a ayudar y entonces podemos hablarlo en un orden. Lo que quiero yo es que ustedes entiendan cómo se pueden aplicar y en qué orden, ¿ok? El otro elemento que ustedes hay que tener presente es cómo se va a proteger a los empleados. Y aquí volvemos. Educar. Hay que tener entrenamiento. Ustedes deben tener un blog de entrenamiento. Se debe tener una lista de los tópicos que se tomaron, el tiempo que se entrenó. Y lo más importante, sus empleados deben quedar por escrito. Y esto inclusive está en las regulaciones anteriores, antes de COVID-19. Y es importante que ustedes estén familiarizados con esta regulación. Esto es mandatorio. El entrenamiento y la documentación de que todos los empleados están entrenados en cómo manejar protocolos de seguridad de alimento y de salud y que entendieron, una manera de demostrar que entendieron los tópicos de que se están hablando. Por las regulaciones OSHA,
eso también cumple, es mandatorio por estas regulaciones. ¿Ok? Debe implementar procesos de signs, síntomas y lo más importante, hay que verificar cómo están los síntomas de sus empleados. Debe chequearse por síntomas de COVID-19 y debe de quedar por escrito que ustedes le están haciendo estos chequeos y solamente una persona puede tener esta información. Esta información debe ser específica y debe quedar que su empleado, que debe quedar declarado por su empleado que él está de acuerdo en que ustedes o esa persona, solamente una persona puede tener acceso a esta información de salud de su empleado. Y debe de quedar escrito que su empleado está de acuerdo en compartir esa información con el Departamento de Salud, única y exclusivamente con los empleados del Departamento de Salud y los asignados que sean autoridades, ¿ok? Locales. Esto es muy importante porque ustedes tienen que asegurarse de que no están quebrando las leyes, a ver, se me escapó el nombre. Esta es la ley IPA, ¿ok? Que es la que protege la privacidad de su empleado. Todos estos puntos, entonces volvemos aquí en el siguiente paso. Cuando todo eso se tiene cubierto, ustedes van a seguir los procesos. Entonces vamos, cuando se está hablando de cómo se debe pensar este proceso, es 3 puntos. Uno es, primero, es el sitio, cómo asegurarse que el sitio o la facilidad, la tienda está segura. Entonces, intensifiquen la limpieza y sanitización y desinfección. Ustedes deben tener un calendario de limpieza y desinfección que está asegurando de que ustedes están cumpliendo con una rutina. ¿Ok? El otro aspecto es intensificación de ventilación. Vamos a tener todos esos aspectos, se tiene que pensar y cómo se va a abrir ventanas, poner ventiladores. La idea es que la circulación del aire tiene que circular, ¿ok? Hay que educar a sus clientes y hay que darles, forzarlos de que se cubran las manos, que se cubran la boca. Y una cosa que está el Departamento de Salud, esto es por CDC y el Departamento de Salud de New Jersey, ustedes quieren, ellos quieren que ustedes estén motivando a sus clientes de que utilicen un menú que no touch, I'm sorry, a veces ni el español, se pone uno a veces que se le olvida el español y no termina de aprender inglés. Así que me van a disculpar y voy a hablar un poco, voy a hacer Spanglish un poco. Les prometo que no mucho. ¿Ok? So, no touch, no touch, es no tocar. La idea es que ustedes puedan tener un menú digital y les vamos a hablar, la suerte de ustedes es que nosotros les vamos a proveer esa solución. Promover salud, higiene en las prácticas de los empleados. Hay que darles entrenamiento, créanlo o no, tiene que quedar claro de cómo es que ustedes, cómo se usa la máscara. En mi website ustedes pueden ir www.sfi-services.com, ahí van a encontrar afiches que ustedes mismos van a poder bajar e imprimir y les da paso a paso de cómo utilizar esto y pueden utilizar esto si así lo desean para entrenar, pero esto debe quedar y debe estar porque ustedes deben comunicar. La clave aquí para evitar problemas o posibles riesgos es que ustedes están haciendo todo lo humanamente posible para mitigar los riesgos de una contaminación o una enfermedad respiratoria, una contaminación por alimentos, ¿ok? Promueva la distancia social, otra